¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo han estado? Estamos aquí otra vez grabando un nuevo video. Les mando un saludote desde la frontera más cool de todo México, desde algún lugar de Ciudad Juárez, en medio del desierto, de los aeronazos, del frío, del calor y de todo lo que nos está llegando en este momento. Bien, en este video vamos a hablar sobre los silencios de la Cuarta Transformación acá en México. Bien, miren, han pasado solo 100 días, un poquito más de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó posesión. En este gobierno que se autodenomina a sí mismo como un nuevo régimen. Aquí no me voy a meter en una discusión muy profunda con respecto a si es un nuevo régimen como tal, si se mantiene el esquema neoliberal con otros dirigentes o qué onda. La cuestión es concreta. Es la primera vez en la historia moderna de México que un partido que se dice de izquierda, que se denomina a sí mismo de izquierda, sea o no sea, se denominan ellos, toma las riendas de la administración pública y vaya, la gente salió a votar el año pasado con un ánimo de cambio y de reconfiguración de la sociedad. 100 días es muy poco, tenemos que decirlo también, es muy poco para poder saber si se está transformando a profundidad o no, si se está manteniendo el régimen o no, qué es lo que está sucediendo. De entrada, lo que sí me parece completamente necesario para puntualizar es, ni Andrés Manuel López Obrador, ni el Movimiento de Regeneración Nacional son de izquierda radical. Es decir, ellos no son revolucionarios. Su programa político no es revolucionario. No son socialistas. Pensar que irían mucho a la izquierda es un error. De entrada, no podemos medirlos con esa vara. Ahora, también tenemos que reconocer algunas cosas. En estos 100 días han hecho cosas que prometieron y han cumplido. O sea, realmente se acabaron las pensiones para los expresidentes. Ha sido un gobierno más abierto en cuanto a la cuestión mediática. Se han hecho varias cuestiones al respecto de Pemex, los programas sociales están trabajando. Es decir, hay algunas cosas que tenemos que reconocerle al gobierno de Andrés Manuel, al equipo de trabajo del gobierno federal, incluso a los diputados y senadores federales, que se están haciendo bien. O bueno, se están haciendo dentro de los esquemas que se supone que tendrían que hacerse. Hay otras cosas que no, y que de hecho se están haciendo al revés de lo que se planteó en campaña. El ejemplo más claro lo tenemos con la Guardia Nacional. En campaña se dijo 1000 veces que no se militarizaría el país. Y la Guardia Nacional, al menos por 5 años, no es otra cosa que una militarización velada. En fin, se supone que se tiene un porqué, se supone que se tiene un para qué. Ya entraremos más adelante a tocar ese punto, que es una de las 5 cosas de la Cuarta Transformación en donde se ha guardado silencio. Pero mientras son peras son manzanas, vamos a tener policía militar y policía naval circulando por las calles. Hay cosas, insisto, que van al revés y que por ahora no podemos decir que son grandes errores, pero sí que no se propusieron en campaña. Ahora, también es necesario puntualizar otra cosa. La derecha, la oposición al obradorismo desde la derecha, se está equivocando muy, muy feo. O sea, no es un error del gobierno de Andrés Manuel que el precio de la gasolina no haya bajado y que esté subiendo mensualmente. Por amor de Dios. O sea, ¿qué se esperaba si liberalizaron los precios ellos? No pueden esperar que en 3 meses, de golpe y por tajo, el precio de la gasolina no suba. Lo chido es que está subiendo un peso y no son los gasolinazos de antes. Lo malo es que sigue subiendo, pero no, si Andrés Manuel puede hacer 1000 cosas, pero Andrés Manuel no es un mago. También aguante, ¿no? O sea, la cuestión de la asignación de contratos directos, o sea, por favor, neta, es la derecha más rancia de América Latina, la mexicana, la que se queja de asignaciones directas, de obras que no van por licitación. No me jodan, o sea, neta, vamos viendo una por una y vayamos viendo la urgencia o no. Lo que es claro es que también en este gobierno se han reactivado proyectos que tenían años sin acabarse porque se estaban robando la feria. Entonces, la derecha está escupiendo para arriba de una forma muy estúpida y están construyendo su propia bancarrota. Esperemos que así suceda. Bien, entonces entremos ya en materia con respecto a los silencios del obradorismo. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para que el video sea más ágil.
Más que error, primer silencio. Y acuérdense, los silencios matan. Los silencios matan. Y cuando una persona define no posicionarse, se está posicionando justo para mantener el status quo actual. Entonces vayamos con el primero, y tiene que ver con defensores de derechos humanos y la relación del gobierno federal con los pueblos originarios. La relación con la otredad es algo que no queda muy claro dentro del nuevo gobierno. Y es una cuestión muy fuerte también dentro del morenismo. En el morenismo parece que si no estás conmigo, estás contra mí. Y todo aquel que ose criticar está fuera de lugar. Está en contra del gobierno de Andrés Manuel, está en contra de todo lo que se quiere modificar, por lo tanto son del PRIAN y tienen que morir. Todos son chayoteros. No es tan así. O sea, sí habemos entes medianamente críticos, o que nos decimos críticos, igual no lo somos tanto, pero planteamos que sí pueden hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué sucede con los pueblos originarios? Ojo, los pueblos originarios son más allá del subcomandante Marcos, subcomandante Galeano, Sub-Zero o como se llame este señor. Es incluso más allá también que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La cuestión con los pueblos originarios tiene que ver con sus usos, con sus formas, con sus mecanismos de toma de decisiones. Esto ya costó en este gobierno una vida, la vida de Samir. Y tenía que ver con la manera en la que se toma decisiones en la termoeléctrica de Morelos. No, chicos, no, la idea no es que entonces no utilicen electricidad. Tiene que haber un punto intermedio en el cual la cuarta transformación pueda llegar a acuerdos y a consensos con las formas de los pueblos originarios. De otra forma, esto puede ir creciendo y se va a convertir en un problema muy serio. Punto número 2. Los derechos de las mujeres. En los videos anteriores ya he venido tocando este punto. El gobierno de la Cuarta Transformación no tiene una perspectiva de género. Ni Olga Sánchez Cordero, ni Nadine Gaussmann tuvieron el timing para poder salir a parar las críticas que venían. Y no podían hacerlo porque no lo tienen tan claro tampoco. No hay una perspectiva de género clara. Lo vimos con las estancias, lo vimos con los refugios. No existe la perspectiva de género en este gobierno. Y ahora lo estamos viendo con el tema de aborto. Andrés Manuel, en su afán de no polarizar y no pelearse con las cúpulas empresariales de este país, está cometiendo el absurdo de llevar a consulta los derechos de las mujeres. Incluso la propuesta de Olga Sánchez Cordero es una propuesta mocha. No basta el Código Penal Nacional homologado. Una cosa es que se despenalice y otra cosa es que se atienda el fenómeno social. Mientras no exista educación sexual para primarias, mientras no exista una atención integral en los centros de salud, mientras no exista un mecanismo para adopción mucho más ágil y sencillo, el fenómeno de los embarazos adolescentes va a continuar. Mientras no entendamos que los derechos de las mujeres son de primer orden y no pueden irse a votación, es que la estamos cagando. Ellas son la mitad del mundo y merecen la mitad del cielo. No podemos estar definiendo si tienen o no tienen derechos. Guardar silencio para no polarizar es criminalizarlas y es perpetuar el machismo y el patriarcado. 3. La elección de la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Chéquense, aquí la cuestión va más o menos de la mano con el punto 2. Se propone una terna con 3 mujeres. La cuestión no es como lo está criticando el Partido de Acción Nacional o Movimiento Ciudadano en el Senado. La bronca no es que sean cercanas a Andrés Manuel. La bronca no es que sean mujeres. Pueden ser mujeres, hay muchas mujeres que son igual o más machistas que los hombres. Las 3 dieron declaraciones aberrantes con respecto a matrimonio entre personas del mismo sexo y lo hicieron también con respecto al tema del aborto. La Suprema Corte de Justicia va a tomar un papel trascendental en este sexenio. Sobre la Suprema Corte de Justicia van a recaer temas como la objeción de conciencia, como los superdelegados y sus funciones, como el Código Penal Nacional unificado, como las modificaciones constitucionales que no le van a gustar a los gobernadores. Neta, el perfil de las 3 daba
para los temas que se vienen, a mí me parece que ninguna de las tres cumplía con los requisitos. En fin, Andrés Manuel se limitó a guardar silencio, a decir que puso una terna, que escogió el Senado la aprobó, es cierto. Se fueron hasta la segunda vuelta en la votación y ahí terminaron haciendo negociaciones en lo oscurito para poder determinar quién quedaba. Son 15 años de esta nueva ministra y agárrense porque la Corte va a volver a tener un papel muy fuerte y no me parece que el panorama sea alentador, sinceramente. 4. Dentro de los silencios del obradorismo en esos primeros 100 días. Y tiene que ver con el tema de la violencia, como ya se los anticipaba en la cuestión de la Guardia Nacional. El tema es muy escabroso. Al igual que con la gasolina, no podemos exigirle al nuevo gobierno que lo solucione de la noche a la mañana. Es cierto, no podemos pedirle eso. Pero mientras son peras o son manzanas, ya se aprobó una Guardia Nacional. Y ya nos volvieron a aventar militares a las calles. Y mientras son peras o son manzanas, los homicidios no terminan. Ciudad Juárez está convertido otra vez en la quinta ciudad más peligrosa del mundo. Ojo, si le reconocemos al gobierno de Andrés Manuel que están sentando las bases para programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, para la cuestión de adultos mayores, bueno, iba a decir lo de las estancias, pero sigo teniendo mis dudas de que realmente ese programa funcione. Arre va, está bien. Nos vamos hacia la cuestión de la reconstrucción del tejido social, pero no le estamos atorando a una cuestión conjunta con respecto a la justicia transicional. ¿Qué está pasando con la exigencia de justicia de todas las víctimas? Ese tema ya no se ha tocado. No basta con tener militares en las calles. Y este gobierno se ha ido sobre eso como un eje fundamental. Mientras no exista justicia, no va a haber perdón. Y mientras no haya perdón, no podemos cerrar las heridas de la guerra. Mientras no podamos cerrar las heridas de la guerra, este país va a seguir en ruinas. Y por último, la cuestión del abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. En Juárez acaban de liberar a un pedófilo por cuestión de edad. Andrés Manuel sigue con la idea de no polarizar. Y mientras Andrés Manuel no quiere polarizar, siguen existiendo este tipo de violaciones, siguen existiendo este tipo de crímenes y la sociedad sigue enardeciéndose. Andrés Manuel tiene que posicionarse en estos 5 temas y más. Estoy dejando fuera, por ejemplo, la cuestión de la legalización de la marihuana, pero bueno, la Corte ha dicho algo, no ha habido una iniciativa, dejémoslo por lo pronto fuera de este punto de discusión. Pero en estas 5 cosas, relación con los pueblos originarios, derechos de las mujeres, la cuestión de la Suprema Corte, la cuestión de la violencia y el abuso sexual contra menores, si no se toma una postura clara por parte del gobierno federal, esto se puede salir de las manos. Insisto, el silencio mata. Mientras no se tome una posición contundente, se está haciendo el juego al establishment y eso es lo que nos tiene metidos en la mierda. Por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme. Por favor, ya saben, lo de siempre es cosas del demonio. Suscríbanse, denle like, pongan comentarios, háganme críticas, sugieran temas. Estamos abiertos para cualquier cosa. Muchas gracias y que la pasen chido, bandita.